Hola, estimados amigos y amigas de Experimentar Labs. En esta ocasión nos encontramos nuevamente para desarrollar algunos ejercicios sobre movimiento parabólico. Experimentar Labs, a través de estos videos, quiere colaborar contigo para el mejor aprendizaje de la ciencia en la escuela. Sin más, pasamos entonces al desarrollo de los ejercicios. Te saluda tu amigo Johnny Barbosa. Bien, vamos con la primera situación. Calcular la velocidad de lanzamiento, velocidad inicial, si la altura máxima es de 45 metros. Tener en cuenta que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a observar que hay un proyectil que está siendo lanzado con una velocidad inicial, formando 45 grados con el plano horizontal. Podríamos nosotros afrontar la solución de este ejercicio de dos maneras. Una, utilizando la fórmula de altura máxima, que ya está establecido en textos, en libros, en el internet, etc. O también pues podemos hacer un análisis, ¿no?, del movimiento descomponiendo la velocidad inicial, ¿no? Podríamos descomponer la velocidad inicial en una componente horizontal a la que le llamamos velocidad inicial en X y una componente vertical denominada también velocidad inicial en Y. ¿Ya? Estas componentes rectangulares son muy importantes. Tendrás ya conocimiento, de acuerdo a la información teórica, que horizontalmente en un movimiento parabólico lo que ocurre es un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el plano vertical, en el eje Y, lo que va a producirse es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya sea en ascenso o en descenso. En este caso, pues estamos viendo que el vector velocidad en Y está en ascenso, pero luego de alcanzar la altura máxima, este vector tendrá una orientación o sentido inverso. Bien, entonces cogemos todo lo que tenemos a la mano, nuestras herramientas de trabajo, y nos disponemos a dar solución al ejercicio. En primer caso, vamos a utilizar la fórmula de la altura máxima. ¿Y cómo es esa fórmula? Aquí te la presento. La altura máxima viene a ser igual a la velocidad inicial del lanzamiento elevado al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo que se forma con respecto a la horizontal entre 2 veces la gravedad. Ojo que la gravedad nos dicen que debe ser 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, enseguida vamos reemplazando nuestros datos. Como nos dicen en el enunciado, la altura máxima es 45 metros. El ángulo con el que vamos a trabajar es 45 grados y la gravedad es 10. Seguimos. 2 por 10 es 20. 20 pasa a multiplicar a 45 y eso resulta 900. 900 es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 45 elevado al cuadrado. Y el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Al elevarse al cuadrado esta expresión, ya sabemos que la raíz se cancela. Ordenando nuestros datos y despejando la velocidad inicial, tendremos que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica 900. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado nos va a quedar 2. Este 2 pasa a multiplicar a 900. Este exponente cuadrado se convierte en raíz cuando pasa al otro miembro. 900 tiene raíz cuadrada, por lo tanto, la velocidad inicial del lanzamiento es de
30 por raíz de 2 metros por segundo. ¿Ya? Ten en cuenta que la velocidad se expresa pues en estas unidades. Pero como lo dijimos hace un momento, podemos recurrir también a un análisis utilizando los vectores componentes. Para ello, ya mucho ojo, nos vamos a ubicar en el punto más alto de la trayectoria. ¿Ya? Cuando el proyectil logra alcanzar el punto más alto de su trayectoria, ¿qué ocurre con esta velocidad? Esta velocidad en el punto más alto de la trayectoria simplemente desaparece, es decir, tiene valor cero. Porque recuerda, querido amigo, que cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, la gravedad actúa en forma opuesta al movimiento. Eso significa que por cada segundo que la partícula asciende, su velocidad disminuye en 10. En el punto máximo de su trayectoria, la velocidad en y es 0, mientras que la velocidad en x en todo momento del movimiento permanece constante. Eso es algo que en la información teórica debemos haber recibido. Y si no te ha quedado claro, pues te lo digo una vez más. La velocidad en x, en un movimiento parabólico, en cualquier punto de la trayectoria, siempre va a ser la misma, porque en el eje x ocurre un MRU, y en un MRU la velocidad es constante. Muy bien. Entonces, en este punto más alto de la trayectoria, ¿no? Analizando el movimiento, ¿no? En el eje Y, podemos recurrir a esta fórmula del movimiento vertical. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazamos los datos. En el punto máximo de la trayectoria, la velocidad en Y es 0. La velocidad inicial en Y, esta de aquí, no la conocemos. Menos 2 veces la gravedad por la altura que tiene la partícula con respecto a la superficie es de 45 metros, la altura máxima. 2 por 10 por 45 resulta 900. Y si ordenamos la fórmula, pues vamos a tener que la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado es igual a 900. El exponente cuadrado al pasar al otro miembro se convierte en raíz, por lo tanto, la velocidad inicial en el eje en el eje Y es igual a 30 metros por segundo. Esta velocidad es 30 metros por segundo. Como el ángulo que se forma aquí es de 45 grados, en la proporcionalidad que existe, ¿no? Cuando se forma 45 grados, esta componente también debe valer 30 metros por segundo. ¿Ya? Imaginemos que este vector rojo lo trasladamos aquí y se forma un triángulo notable de 45 grados. Este cateto vale 30, este otro cateto también vale 30, y por la proporcionalidad que existe en este triángulo notable, la velocidad inicial va a ser igual a 30 por raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea por el primer camino o por este segundo, podemos llegar pues a dar solución a este primer ejercicio que se nos ha propuesto. Bien, espero que te haya quedado claro y pasamos ahora al ejemplo o ejercicio número 2. ¿Y qué nos dice el ejercicio número 2? Determinar la altura h si la velocidad que aparece ahí dibujada en la gráfica es de 10 metros por segundo. Y nos dicen que hay que considerar también la gravedad igual a 10. Del gráfico podemos observar que esta partícula, este proyectil, está siendo lanzado horizontalmente.
y este cuerpo en su movimiento va a describir una trayectoria semiparabólica. Muy bien. El alcance que logra la partícula es de 50 metros. Desconocemos desde qué altura fue lanzado. Tener en cuenta y no olvidar que en este tipo de movimientos, en el eje X se produce un MRU. Por lo tanto, esta velocidad horizontal, que es la única que tiene el proyectil en esta posición, ¿ya? Aquí no hay velocidad vertical, la velocidad vertical es 0. A medida que el cuerpo va descendiendo, por acción de la gravedad, la velocidad irá aumentando de 10 en 10, como si fuese una caída libre. Muy bien. Si estamos analizando en el eje X, podemos utilizar esta expresión que ya es muy conocida por nosotros, básicamente la única ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Bien, la distancia es 50 metros, la rapidez horizontal con que se está moviendo la partícula es 10 y el tiempo, pues es algo que vamos a determinar. 10 pasa a dividir, en consecuencia, el tiempo que demora el movimiento, tiempo que utiliza el proyectil de ir desde esta posición a esta nueva posición, es un tiempo de 5 segundos. Tiempo que es válido para el eje X como para el eje Y. Ahora, analizando el movimiento en el eje Y, como ya lo habíamos mencionado en más de una oportunidad, ahí se produce un movimiento rectilíneo uniformemente variado o una caída libre. ¿De acuerdo? Entonces, para el movimiento semiparabólico, ya existe una expresión que nos ayuda a calcular el tiempo de vuelo de este tipo de movimiento semiparabólico. El tiempo de vuelo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. El tiempo ya sabemos que es 5, 2 veces altura y la gravedad es 10. ¿Ya? Miren, como esto es una igualdad y queremos deshacernos de la raíz, ambos miembros de esta igualdad las podemos elevar al cuadrado, tal como figura aquí. Al elevar al cuadrado esta expresión se vuelve en 25 y el exponente cuadrado con la raíz pues se cancela. En consecuencia nos queda 2h sobre 10. 10 pasa a multiplicar, tendríamos 250 es igual a 2h y eso significa que la altura será igual a 125 metros. ¿De acuerdo? 125 metros. Muy bien. Ahora, luego de haber desarrollado este ejercicio, que considero que lo has podido comprender, ¿verdad? Pasamos a la siguiente situación. Y el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Calcular la velocidad de la esferita a los 4 segundos del movimiento. Tener en cuenta que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Fíjate en la gráfica que un cuerpo es lanzado horizontalmente con esta velocidad inicial en X y pues bueno, va a seguir una trayectoria semiparabólica. En un determinado instante, cuando pasan 4 segundos, imaginemos que la partícula está en esta posición. En esta posición, nuestra partícula ya no tendrá velocidad 30 metros por segundo. Su velocidad tendrá un valor diferente. No lo conocemos. Y justamente eso es lo que nos piden determinar. Pero esta velocidad que acabo de graficar con un vector rojo, puedo descomponerlo en su componente horizontal. Y estoy poniendo que el componente horizontal es 30 metros por segundo, puesto que hemos dicho ya desde hace buen tiempo que la velocidad horizontal
de un movimiento parabólico o semiparabólico siempre es el mismo, permanece constante. Ahora, graficamos la velocidad en el eje Y. Y esta velocidad vale 40 metros por segundo. Y alguno de ustedes podrá preguntar, pero, profesor, ¿está bien que esta velocidad sea 30? Usted lo ha mencionado hace un buen rato, que esta velocidad permanece constante, así como en el ejercicio anterior, ¿no? Ha mencionado que esta velocidad es igual en cualquier punto de la trayectoria, pero en el eje Y, ¿cómo es que le da valor 40? Es que, querido amigo, querida amiga de Experimentar Labs, recuerda que un movimiento semiparabólico, parabólico, ¿no? Está compuesta por dos tipos de movimiento. Un movimiento horizontal que responde al MRU y un movimiento vertical que en este caso es una caída libre. Y en una caída libre, por cada segundo que pasa, la velocidad de la partícula aumenta en 10. Y si han transcurrido 4 segundos, significa que la velocidad en Y, que era 0 en este punto de aquí, ya no es 0, sino como aumenta de 10 en 10 por cada segundo, entonces debe ser 40 metros por segundo. Muy bien, entonces puedo calcular, ¿no? Y bueno, lo que estoy manifestando, de acuerdo a un análisis de cómo actúa la gravedad, también lo puedo sustentar a través de un cálculo. Yo quiero saber la velocidad final en Y. Su velocidad inicial es 0 aquí. Entonces, como esto es 0, me queda gravedad por tiempo. El tiempo, ojo, es 4 segundos. Entonces, la velocidad en Y es 40 metros por segundo. Estamos reforzando a través de un cálculo el razonamiento que establecimos para calcular este valor. Finalmente, ¿cómo podemos hallar V? Imagínate que este vector verde lo trasladas por aquí. Entonces tienes un triángulo rectángulo donde un cateto vale 30, el otro 40 y la hipotenusa pues va a ser igual, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras, va a ser igual a 50 metros por segundo. Además que ya de por sí la proporcionalidad de un triángulo notable de 53 y 37 grados se conforma aquí y era fácil deducir que este vector rojo pues iba a tener este valor. Muy bien, entonces espero que lo que estamos manifestando sea de tu entendimiento y que este video que hemos preparado realmente te ayude y sea provechoso. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces con una situación más. Desde la parte superior de un edificio de 45 metros de altura, se dispara una pelota con una velocidad de 50 metros por segundo y formando un ángulo de 53 grados de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la tierra. Considera gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Nos ayudamos con la gráfica para que la idea se pueda entender de la mejor forma. Desde la altura de un edificio se lanza una pelota o una esfera, dice, con una velocidad inicial de 50 metros por segundo, formando 53 grados con la horizontal. Entonces, esta pelota desarrolla un movimiento parabólico completo hasta aquí y de aquí todavía va a continuar, ¿no? Con una trayectoria de ese tipo. A ver, hagamos el análisis. Esta velocidad inicial la podemos descomponer en su componente horizontal, ¿no? Y también en su componente vertical. Como este ángulo es de 53 y el vector resultante es 50,
sin temor a equivocarnos, podemos decir que este vector es 30 metros por segundo y el otro vector es de 40 metros por segundo. Bien, cuando nuestro proyectil alcance la altura máxima, supongamos que la altura máxima se logra en este punto, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? Que desde el punto de lanzamiento hasta que logre la altura máxima, el proyectil ha viajado durante 4 segundos. Profesor, ¿y por qué 4 segundos? Querida amiga y amigo de Experimentar Labs, si una partícula en este tipo de movimientos alcanza la altura máxima, significa que esta velocidad en este punto es cero, es nula. Entonces, si de 40 bajó a 0, significa, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad, significa que ha transcurrido 4 segundos. Al primer segundo su velocidad ya era 30, al segundo segundo, valga la redundancia, su velocidad era 20, al tercer segundo 10 y al cuarto segundo 0. Y recuerda que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Cuando la partícula, el proyectil, está en la altura, a la misma altura del inicio del movimiento, ¿no? Todo el tiempo de vuelo, el tiempo de subida, es igual al tiempo de bajada. Todo el tiempo de vuelo va a ser 8 segundos. ¿Ya? Entonces, con esta información que tenemos hasta ahora, nosotros estamos en capacidad de poder obtener este alcance L. Podemos obtener el valor de L. Y para ello podemos establecer lo siguiente. Como en el eje X, y L es una longitud horizontal, en el eje X se desarrolla MRU, vamos a utilizar la velocidad horizontal. La fórmula del MRU es distancia es igual a rapidez por tiempo. En este caso la distancia va a ser L. Seguimos, L por 30 y por el tiempo total de vuelo que es 8. Por lo tanto, L va a tener un valor de 240 metros. Pero el reto del ejercicio es calcular el desplazamiento horizontal de la pelota. Es decir, no solamente esta longitud L. El reto es calcular toda la longitud anaranjada. La longitud total, el alcance total. Por lo tanto, nos hace falta calcular este pequeño tramo X. Si nosotros calculamos cuánto vale X, ¿no? Ya hemos logrado solucionar el ejercicio, porque el valor que obtengamos lo sumaremos a L y tendremos entonces la longitud total. ¿Y cómo logramos obtener el valor de X? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, voy a borrar lo que ha aparecido para ponerlo de nuevo. En este punto, el proyectil tiene una determinada velocidad. ¿Y cuál es su velocidad? Como aquí está culminando, ¿no?, este movimiento parabólico, la velocidad que tiene la partícula acá es igual a la velocidad del lanzamiento, es decir, 50. Por lo tanto, sus componentes también tendrán estos valores. Tenerlo muy en cuenta. Vamos a calcular X. Para ello nos vamos a valer de un análisis en el eje y utilizaremos esta ecuación de la cinemática, de una caída libre. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto es la altura? Acaba de aparecer. La altura desde este punto hacia el piso es de 45 metros. Reemplazamos. H es 45,
La velocidad inicial con que empieza esta parte del movimiento es 40, ahí está, el tiempo no lo conocemos, más un medio, la aceleración de la gravedad por 10 por tiempo al cuadrado. Seguimos, 45 es igual a 40t más 10 entre 2, 5 tiempo al cuadrado. Ordenamos un poquito la fórmula para nuestra conveniencia y vamos a obtener lo siguiente. 0 es igual a 5t al cuadrado más 40t menos 45. Y podemos notar que los tres términos de esta expresión tienen quinta. Así que podemos simplificarlo y nos queda una expresión como la que estamos observando en la diapositiva. 0 es igual a t al cuadrado más 8t menos 9. Si resolvemos esta ecuación cuadrática, vamos a obtener dos valores, de los cuales el valor que nos conviene va a ser que el tiempo es igual a 1 segundo. Quiere decir que desde esta posición hasta esta posición, nuestro proyectil demora 1 segundo. ¿Ya? Y si este movimiento demora 1 segundo, recurriendo a la ecuación del MRU, diremos distancia x es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Eso significa que x vale 30 metros. Por lo tanto, x vale 30 y esto 240, el desplazamiento total, el alcance total que logra el proyectil es de 270 metros. Muy bien. Un poquito más de análisis requería este ejercicio, pero igual en tu habilidad, ¿no? En la habilidad que tú tienes, estoy seguro que rápidamente y de manera clara has captado la información que te estoy brindando. Listo. Desde la superficie terrestre, mira, este es un nuevo ejercicio. Desde la superficie terrestre se lanza un proyectil con una velocidad de 50 metros por segundo, formando 53 grados con la horizontal. ¿Después de qué tiempo su velocidad estará formando 45 grados con la horizontal? Considera la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Mira, tenemos nosotros una superficie en la que está colocada, pues, un proyectil. Nos dicen que este proyectil, a ver, ahora sí, nos dicen que este proyectil es lanzado con una velocidad de 50 metros por segundo y forma 53 grados con la horizontal. ¿Ya? Por lo que ya hemos venido conversando, las componentes rectangulares de este vector velocidad van a ser 30 y 40 respectivamente. Cuando este proyectil se eleve, recuerda que esta velocidad va a ir disminuyendo de 10 en 10 por cada segundo de movimiento. Esta velocidad siempre va a tener el mismo valor. Por lo tanto, la resultante no va a tener siempre el mismo valor. Va a depender, ¿no?, de el ángulo y del valor que va teniendo esta componente. Entonces nos dicen que cuando esta partícula ya no esté formando 53, sino 45 grados, suponiendo que en esta posición el proyectil, ¿no?, sigue teniendo una velocidad, pero esta velocidad de aquí, que es distinta a esta, forma 45 grados con la horizontal. Bien, nos dicen después de cuánto tiempo va a ocurrir esto. Sabemos nosotros que la velocidad horizontal siempre tiene el mismo valor, 30, 30. Y como ahora forma ya 45 grados, esta componente, ¿no?, que también lo puedo dibujar aquí, forma un triángulo rectángulo de 45, donde los catetos valdrían 30, 30, y por la proporcionalidad que ya conocemos de este triángulo, entonces, ¿no?,
esta velocidad valdría 30 raíz de 2, pero no nos preguntan cuál es el valor, nos están diciendo en cuánto tiempo la velocidad forma 45 grados con la horizontal. Para que eso se dé, esta velocidad en y debe valer 30. Y para que la velocidad en y haya disminuido de 40 a 30, debe haber pasado un segundo. Porque recuerda, la velocidad en y por cada segundo disminuye de 10 en 10. Bien, estimadas amigas y amigos de Experimentar Labs, estamos llegando a la parte final de este video. Si te ha gustado, si crees que te ayuda a comprender más el tema de movimiento parabólico, regálanos un like. Estaremos pronto subiendo otro video con ejercicios de cierto mayor grado de dificultad. Bien, contamos con tu apoyo. ¿Qué dice el último ejercicio? Con una rapidez desconocida, una partícula abandona la plataforma. ¿En cuánto tiempo tocará el piso? Y la imagen que nos va a ayudar a desarrollar el ejercicio es esta. ¿Ya? Nos piden calcular el tiempo en que la partícula toca el piso. Y para ello vamos a hacer el análisis en el eje Y. Recuerda que en el eje Y se afronta este tipo de ejercicios como una caída libre. Entonces, haciendo uso de esta expresión ya establecida para los movimientos semiparabólicos, tiempo es igual a 2 veces, a la raíz cuadrada de 2 veces la altura por la gravedad. Reemplazando nuestros datos, 2 por 19,6, que es la altura, nos piden usar aquí la gravedad 9,8, 19,6 entre 9,8 resulta exactamente 2, 2 por 2 es 4, entonces el tiempo, ¿no?, que demora el proyectil en tocar el piso va a ser de 2 segundos. Siempre es agradable saber que podemos contribuir con tu formación académica y nos estamos despidiendo hasta el próximo video. Éxitos y cuídate mucho. Ya ten en cuenta todas las medidas sanitarias para que cuides tu salud y también la de tus familiares. Chao, chao, queridas amigos y amigas.